Bueno, es un privilegio poder estar con nosotros en esta tarde. No sé si sería interesante pues decir algo de mi conversión o alguna cosa que tenía planificada ni nada. Yo nací en una familia cristiana, evangélica, en Alcántara de Chuque, Valencia, y a los 3 años emigramos a Inglaterra. Entonces allí es a donde me crié. Tengo doble nacionalidad, británica y española. Y a los 9 años, estoy haciendo esto muy resumido, a los 9 años fui a una campaña evangelística que se estaba celebrando en el estadio de Wembley de Londres. Allí había un evangelista conocido y allí entregué mi vida al Señor. Amén. Entonces, desde entonces, pues he estado andando con Él en las batallas de esta vida. Amén. En el 82 regresamos a España y yo había estado en la Marina de Mercante, era oficial de radio en la Marina Mercante Británica, pero hubo un momento dado en que el Señor me llamó otra vez a mi país de procedencia, que me extrañó mucho porque yo creía que iba a quedarme en Gran Bretaña toda mi vida. Entonces volvimos aquí y yo sabía que me había llamado a hacer una cosa para Él, un ministerio, que son los programas de radio evangelísticos, y eso es a lo que me dedico. Entonces volvimos como familia en el 82 y fue entonces cuando conocí a Elizabeth, la que ahora es mi esposa, y nos casamos en el 84, en 1984, en Sérvida. Y después de eso, pues nos fuimos, estoy resumiéndolo mucho, fuimos a Denia y allí estuve a cargo de los estudios de grabación evangélicos durante 12 años. Y durante ese tiempo pues nos salimos de cierta iglesia y entonces empezamos junto con otros hermanos otra iglesia que es a donde nos congregamos hoy en día. Y como ha dicho el hermano, pues tengo mucho contacto con el hermano Boni Lozano a través de los años y por eso nos ha conectado. Amén. Aquí a los dos y con vosotros. Amén. Y aquí estamos y lo que quiero en esta tarde traer es un sermón que si tuviésemos que ponerle un título se llamaría ¿A quién somos deudores? ¿A quién somos deudores? Y este sermón vamos a mirar la lectura de Romanos 8 del 1 al 17. Romanos 8 del 1 al 17. Yo pediría al hermano, porque tengo la garganta un poco mal, yo pediría al hermano si pudiese leerlo eso, Romanos 8, 1 al 17. Romanos 8, 1 al 17. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces vamos a ver este pasaje juntos en esta tarde. Vamos a ver el primer versículo, el versículo 12 de este pasaje que se ha leído. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces vamos a ver estos textos que rodean este versículo para entenderlo mejor. Porque los que son, empezando por el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta declaración es muy lógica. La persona que es de la carne, es decir, que no conoce a Jesucristo y no ha entregado su vida a Él, no puede pensar de otra manera. Estará ocupada con las costumbres, los vicios y las formas de la carne. Los que son de la carne todavía están en su estado de naturaleza pecaminosa de Adán, por lo tanto no podemos esperar nada más de ellos porque la carne gobierna y rige sus vidas. Es imposible que actúen de otra forma, a no ser que intervenga el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, como indica la segunda parte de este versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, es decir, toda aquella persona creyente, toda aquella persona que haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento, esta alma va a pensar y meditar en las cosas del Espíritu, porque su corazón fue cambiado radicalmente por Dios. Va a deleitarse en los asuntos de Dios, se ocupará en agradarle a Él, a obedecerle en todo, a darle toda la gloria y honor que se merece Dios como el dador de la vida eterna, el que perdona nuestros pecados, el único que puede dar una esperanza al hombre. Nota que el versículo dice piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No dice el texto dice. Hay muchos que pueden imitar a ser creyentes, nacidos de nuevo, y dicen ser genuinos. Pueden utilizar la misma jerga, vocabulario y expresiones que usan los creyentes verdaderos, pero en realidad son falsos creyentes. Uno puede decir muchas cosas, pero al final lo que vale es cómo se comporta nuestro comportamiento. Y es aquí a donde entra el discernimiento espiritual, que es un tema en sí mismo. Cuando nos encontramos con desconocidos, hermanos desconocidos, si practicamos el discernimiento espiritual, inmediatamente sabemos que estamos hablando con hermanos en el Señor y no con unos actores que pretenden engañar. Y lo sabemos. Quizás aquí podría decir algo a lo que me dedico. Yo hago programas de radio evangélicos, evangelísticos, pero de eso no cobro nada. Entonces me dedico a hacer locuciones, casi todas en inglés. Soy locutor de doblaje y publicidad en inglés. Y eso quiere decir actuar.
Entonces, cada vez que uno tiene un guión y lo lee, está actuando. No está diciendo la verdad, tiene que decir lo que dice el guión. Tienes que anunciar una pasta de dientes, aunque no te guste esa pasta de dientes. Entonces, eso son lo que hacen los actores. Y entonces, desgraciadamente, hay muchas personas en nuestras iglesias que son actores, están haciendo como si fuesen creyentes, pero no han nacido de nuevo. Y cuando nos encontramos con hermanos, y lo sabemos antes ni siquiera que abran la boca, y no es porque nos dedicamos a leer la mente, sino que el creyente verdadero piensa continuamente en las cosas de Dios, y esto se ve, se palpa en su comportamiento, su porte, su forma de actuar. A veces nos hemos encontrado con gente que dice ser cristiana, para poco después quedarnos totalmente despagados y desilusionados con ellos, porque sus hechos, su forma de hablar y comportarse daba a entender que no creían realmente en Dios y solo tenían la apariencia de ser creyentes nacidos de nuevo. Espero que no haya nadie en esa condición espiritual aquí en el culto de hoy, porque querida alma que me escuchas, si estás jugando a ser creyente cuando no lo eres, estás en gran peligro, porque Dios podría llamarte a su presencia esta misma tarde. ¿Y qué dirías? ¿Qué harías delante de Él? Si esta es tu condición espiritual, te imploro a que busques el rostro de Dios y conozcas y experimentas lo que es ser realmente salvo, saber lo que es tener tus pecados perdonados, tener una esperanza eterna que este mundo no te puede dar. Este versículo nos revela dos extremos, el uno de estar en una situación de peligro eterno y el otro el de estar descansando en el Señor para siempre. Lo que llevamos en nuestro interior se exterioriza. Y cuando hablamos con personas te das cuenta si lo que les importa de verdad son las cosas del Espíritu Santo o son las cosas materiales de este mundo donde tienen su corazón. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El siguiente versículo, versículo 6, nos da una advertencia muy severa con respecto a aquellas personas que su filosofía de vida es la carne. Dice el texto que ocuparse de la carne es muerte. Es muerte porque el fin terrible del hombre o la mujer carnal es ser echado al infierno por toda la eternidad. Pero también es muerte aquí en esta vida, porque toda persona que no tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, su vida aquí en la tierra no tiene sentido, está muerta a las cosas espirituales. Ocuparse de una cosa es un ejercicio de la mente. Usamos la mente, el entendimiento, el juicio, el razonamiento, y estar ocupado y estar pensando en las cosas de este mundo solo nos llevará a confiar en las cosas sensuales y palpables de aquí abajo, y eso es la muerte. Aquellas personas que hacen de este mundo su Dios y su rumbo y su meta solo se encontrarán con la muerte física y espiritual al final de su camino. Es un barco que va a un puerto muy malo. Es un barco que no va con un rumbo a un puerto que es terrible. No va a un puerto seguro. O sí, ocuparse de la carne puede ser divertido durante unos momentos o incluso durante toda la vida. Puede ser una vida llena de distracciones y pasatiempos interesantes, pero nunca mejor dicho son las distracciones que precisamente Satanás utiliza para que el alma sin Cristo
continúe ocupada en las cosas de este mundo en vez de buscar a Dios y arreglar su relación con Él. Los pasatiempos nos pueden robar nuestro tiempo y por consiguiente nuestra vida. No hay nada malo en tener un pasatiempo, pero como todas las cosas estas hay que tenerlas bajo el control del Espíritu Santo. Y la persona que no conoce a Dios no las tiene bajo ese control. Y estas pueden incluso tomar el control absoluto de su vida, destruyéndola y la de su familia y todos a su alrededor. Pero no tiene por qué ser así, porque la segunda parte de este versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Esas son dos cualidades que el hombre natural, el hombre carnal, no puede disfrutar porque está atrapado, encerrado en la prisión de su alma. Pero para aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, ellos sí pueden tener una vida que valga la pena y también disfrutar de una paz que nada ni nadie puede dar en este mundo. El hombre anhela la paz, pero la busca en el lugar equivocado. Y anhelando tener la paz, solo le vienen trastornos y nada de solaz y descanso. Lo vemos en los medios de comunicación, lo leemos en los periódicos, lo vemos en la televisión, en internet. La gente habla de la paz, la paz, la paz, pero no encuentra la paz. Lo único que encuentra es la guerra. El versículo dice: ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente del alma espiritual estará ocupada en las cosas del Espíritu de Dios, pensando en cosas espirituales, primeramente en Dios y también en el testimonio personal y en el comportamiento cristiano, que es importante. Amén. Estará discerniendo las cosas espirituales, hablando de las cosas de Dios, descansando en las promesas que encontramos en la palabra de Dios y poniendo todo ello en práctica, porque lo que no podemos es venir al culto cada domingo y otros días de la semana, escuchar la teoría, pero no ponerla en práctica. Todo esto es vida y paz. El alma salvada por la sangre de Jesucristo estará demostrando día tras día que tiene el fruto del Espíritu, y todo ello da vida, una vida que es usada por Dios. Es una vida con un rumbo a la eternidad, y todo esto trae paz, una paz que el mundo no conoce. No es una paz política, una paz que viene de la ausencia de la guerra, que es una paz dada por Dios, sino que es una paz dada por Dios si andamos según el Espíritu de Dios. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Este versículo deja bien claro que no obedecer a Dios, no confiar tu vida a Él, es estar enemistado con Él. No hay una zona gris, o estás con Dios o estás en contra de Dios. Eres enemigo de Dios. Estás en guerra contra Dios y las tienes todas a perder. Hay personas que creen y se comportan como si existiera, pues eso, una zona entre medio, una zona gris, con respecto a la relación que el ser humano puede o no tener con su Creador. Creen equivocadamente que pueden tener una especie de amistad efímera con el Dios Todopoderoso, dándole un poco de su tiempo, quizás una hora cada domingo, para tenerlo, creen ellos, contento y cumplir con el expediente. Pero eso no es así. Deuteronomio 6, 15 a 17 advierte: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti,
y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Amén. Dios, cuando nos llama, nos exige total compromiso con Él. No es un compromiso a medias. Es una entrega sin reservas, porque cualquier amistad con la carne, cualquier cortejo con las cosas de esta vida serán consideradas como enemistad contra el Altísimo. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne son aquellas almas que todavía están en la carne y no han sido transformadas por el Espíritu Santo de Dios. La persona que no ha sido cambiada por Dios está sucia ante su presencia. Sus pecados están a la vista de Dios y algunos incluso hacen alarde de ello, burlándose de Dios a su cara. Estas almas, que en el Salmo 5 se refiere a ellas como insensatas, no están bien consideradas por Dios, ni pueden estar delante de su presencia. Salmos 5, versículos 4 y 5 dicen: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Hebreos 10, 31 añade: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Gálatas 6, 7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios sí ama a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son aquellos que en la eternidad pasada fueron escogidos por Dios, por puro amor, por nada que ellos habían hecho o iban a hacer, sino porque Dios quiso amarles y llamarles y llegó a sus vidas con gracia irresistible. Son aquellos en el que el Espíritu de Dios mora desde el mismo momento de la conversión, desde el momento que Dios cambia sus corazones y comienzan a vivir para Dios y no para la carne, como lo explica nuestro siguiente versículo, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La persona que no es de Dios no va a ocupar su tiempo intentando agradarle a Él. El esposo fiel no va a pasar el tiempo ocupado en agradar a otras mujeres, aparte de su esposa. Es con ella quien tiene el compromiso. Es a ella a quien debe agradar y viceversa. Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces somos cristianos de verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, no somos cristianos. No puede ser un creyente y no tener el Espíritu de Cristo viviendo en ti. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, Él nos guía, nos empuja, nos dirige para agradar a Dios, para alabarle cada día, para siempre dar honor a su nombre. Esa es la vida normal de todos los días de cada creyente nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Si no nos estamos comportando de esta manera, entonces algo anda mal. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. No hay un terreno entre medio. Continuamos leyendo los siguientes dos versículos, el 10 y el 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Decir de paso que este pasaje que estamos viendo de Romanos 8, podíamos estar una semana en un versículo, entonces voy muy deprisa. Está claro que sin el Espíritu ni somos nada, ni podemos hacer nada para contentar a Dios. Sin el Espíritu todavía estamos en la carne, estamos haciendo las obras de la carne y nos regocijamos en ellas en vez de tener nuestra mente, corazón y vista puesta en Cristo Jesús. El pecado es la enfermedad más mortífera que existe en este mundo. En última instancia, es responsable de todas las muertes de este mundo. Por culpa de ella, todos moriremos físicamente. El final físico de cada persona es causado directamente por el pecado. Pero aunque todos algún día moriremos, lo que nos interesa, lo que nos debería interesar saber, es qué ocurrirá con nuestra alma. Todo lo que hemos visto esta tarde apunta a que la persona que es nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en su vida, que ha experimentado el nuevo nacimiento, podrá tener la vida eterna, es decir, vivirá para siempre junto a Jesucristo. Al igual que Jesucristo resucitó de entre los muertos, el creyente también será resucitado para toda la eternidad. Esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Eso es la esperanza que todo hijo de Dios tiene. Esa es la paz que cada persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo posee y disfruta en un mundo donde no existe la paz verdadera. Y todo ello es por pura gracia, es por la misericordia de Dios que podemos tener esa vida eterna, esa esperanza venidera. No es algo que nosotros nos hayamos ganado a pulso, no es porque somos más guapos o más inteligentes o más buenos, es porque Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, cargando sobre sí nuestros pecados y de esta manera dándonos el perdón y una vida eterna. Y también decir de paso que nosotros, esto tampoco es una sinergia entre nosotros y Dios. Nuestra salvación viene 100% de parte de Dios. No es por nada que nosotros merecemos. Es todo por pura gracia. Y gracias a ello ahora podemos estar delante de Dios, delante de su presencia. Y Él nos escucha, y Él nos habla, y nos guía a través de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra de la regeneración en el corazón del hombre, el momento que viene a morar en el corazón de cada hijo de Dios. Y es este mismo Espíritu Santo, aquel que ha cambiado nuestras vidas, quien resucitó Jesucristo de la muerte. Como creyentes debemos parar un momento para meditar y sospechar las implicaciones de esto. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de la cruz es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Somos creyentes nacidos de nuevo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es la gran promesa que posee cada creyente, que el Espíritu Santo vivificará su cuerpo, tomará lo que estaba muerto y le dará vida. Y toma nota que dice, terminamos de decir que tomará lo que estaba muerto, no estaba malherido o enfermo, sino que antes nosotros estamos totalmente muertos y nos dará vida y vida eterna. Dios toma lo que era inerte y lo cambia a través de su poder en un alma viviente, dándole vida eterna. Ese es el poder del Espíritu Santo y así ha trabajado en la vida de cada persona nacida de nuevo.
Por lo tanto, después de haber visto todo lo anterior, llegamos a nuestro versículo clave que lo liga todo esto, lo une, el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, si el Espíritu Santo ha vivificado nuestros cuerpos, si Dios en la eternidad pasada nos escogió para servirle y adorarle, si Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados muriendo en la cruz por cada una de sus ovejas, ¿a quién somos deudores? ¿A quién debemos todas estas bendiciones que desde luego no merecemos? ¿A la carne o a Dios? Es evidente que no somos deudores a la carne, todo se lo debemos a Dios. Amén. La deuda que teníamos acumulada por cada pecado que habíamos cometido era incontable. Y lo peor de todo es que no había manera de pagarla. ¿Cómo íbamos a pagar una vida, aunque fuera una vida corta, como podría ser mi ejemplo, el ejemplo de un servidor que entregué mi vida al Señor cuando tenía 9 años, pero una vida que había estado toda la vida en guerra contra Dios? Pues cada pecado de ese, ¿cómo va a pagar el ser humano cada pecado que ha cometido? ¿Cómo saldas las cuentas de una vida que está llena de pecado? Cada acción, pronunciamiento, comisión y omisión o pensamiento malo delante de Dios constituye un pecado. Por lo tanto, hasta el día de nuestra conversión, cuando Dios interviene en nuestras vidas y nos da la vida eterna, estábamos endeudados con Él. Amén. Y ahora, en el tiempo transcurrido después de esa transformación milagrosa, estamos viviendo en el tiempo de la justificación y debemos mirar atrás y considerar todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Somos deudores a Él y no a la carne. Amén. A la carne no le debemos nada, porque lo único que nos ha dado la carne es la herencia del pecado de Adán y Eva. A la carne no le debemos nada porque lo único que nos trae día tras día son tentaciones. La carne es corrupta, es putrefacción, engaña y nos hace, aún en nuestro estado salvo, nos hace tropezar. Cuanto más lejos estemos de las obras de la carne, mejor. Amén. Así que si no somos deudores a la carne, no tenemos que vivir conforme a ella. Si Dios nos ha vivificado, si nos ha dado una nueva vida, no tenemos que vivir como el resto de este mundo que está enemistado contra Dios y solo piensa para sí mismo. Lo que este mundo ofrece, la forma que piensa y lo que proclama va totalmente en contra de Dios y sus mandamientos. Si Dios nos ordena en los 10 mandamientos, no adulterarás o fornicarás, ¿qué es lo que vemos en el mundo hacer? Pues precisamente eso. Y Hollywood lo promociona y nos dice que actuar de esa manera es completamente normal. Y entonces la sociedad también lo termina aceptando como algo normal y corriente. Si habéis visto las películas hace 30 años hacia atrás, o 40 años hacia atrás, o 50, ¿os acordáis cómo eran esas películas? Ahora, si ves una película, si te atreves a ver una película, ahora has visto que a través de los años el pecado va metiéndose más y más y más hacia adentro, ¿no? Uno de los otros mandamientos que este mundo a diario rompe es el de no mentirás. Pero a Dios, aparte de lo que nos ordenan los 10 mandamientos a través de toda la Biblia, nos deja saber que lo que piensa sobre la mentira. Salmo 119, 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Proverbios 12, 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. A mi abuela le gustaba mucho este versículo.
Sin embargo, la mentira la encontramos acampando a sus anchas en todos los estamentos de nuestra sociedad. Los medios de comunicación nos mienten como nunca lo han hecho jamás. Los políticos nos cuentan mentiras. Los profesores de los colegios y universidades enseñan cosas que son totalmente falsas. No es de extrañar que Dios aborrezca tanto la mentira, porque la encuentras como aliada en casi todos los pecados. El mundo está inmerso en el pecado y el hombre, por culpa de su naturaleza adámica, es atraído a él. Pero para el creyente verdadero, nacido de nuevo, el continuar viviendo en las cloacas de todo lo que ofrece el mundo no puede continuar haciendo suyas las filosofías diabólicas de este mundo totalmente caído, porque ha sido redimido, ha sido comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Somos deudores a Él. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas son las instrucciones que nos da el apóstol Pablo, no son las instrucciones que trae un servidor en esta tarde. Yo no me las he inventado, esto es de la palabra de Dios. El que es creyente ha sido comprado por Dios. Entonces nuestra respuesta debe ser de glorificar no este mundo y sus atracciones, sino a Dios con todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar ocupados en agradar a Dios y no a los hombres de este mundo. Yo sé que a veces eso puede ser difícil, porque podemos tener tentaciones, pero no podemos agradar a los hombres antes que a Dios. Y a veces tendremos que tomar decisiones complicadas, a veces unas decisiones que nos pueden hacer mal económicamente, pero tenemos que agradar a Dios primero y no a los hombres. El próximo versículo, versículo 13 de nuestro pasaje, advierte: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La persona que ha nacido de nuevo no puede vivir conforme a la carne, como ya hemos visto, porque esta está diametralmente opuesta a lo que Dios nos ordena. Pero en tiempos de debilidad espiritual, y todos los tenemos, de tentaciones, el creyente puede deslizarse hacia la carne. Si así lo hace, entonces en esos momentos o tiempos estará muerto a las cosas de Dios. Los ratos de rodillas ante Dios en oración habrán muerto. El tiempo absorto en indagar en las Escrituras habrá muerto. Y otros pasatiempos y ocupaciones habrán sustituido este menester. También habrá muerto el tiempo empleado en hablar a otros de Dios, a testificar a los demás. Todo creyente tiene momentos de tentaciones y de flaqueza espiritual, pero no dura para siempre. Pero eso no quiere decir que tomemos esto a la ligera. Debemos ser vigilantes y luchar contra todos los enemigos del alma para poder cuanto antes hacer morir las obras de la carne y volver una vez más a vivir en el Espíritu en plena comunión con Dios. El resto de nuestro pasaje que se ha leído nos explica la conjuntiva entre la carne y el espíritu de adopción que cada creyente ha recibido y la gran promesa de que seremos glorificados cuando nos veamos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, terminando, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos deudores a Dios. Somos herederos de una gran herencia, la vida eterna. Habrá tiempo de padecimientos, pero al final la promesa es que seremos glorificados juntos con Cristo. No hay nada más grande que eso, y no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que se pueda ni siquiera llegar a equipararse con esta esperanza que nos da el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Querida alma que estás aquí en esta tarde y todavía no conoces a Cristo, no regreses a tu casa hoy sin haber entregado tu vida a Él. No continúes por tu propio camino, porque solo te lleva a la condenación eterna. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te dará la vida eterna. Te perdonará todos tus pecados, te agarrará en sus brazos y jamás te soltará. Que así sea. Amén.